¿Alguna vez has estado en una habitación llena de personas y aún así sentir que eres completamente invisible? ¿Alguna vez has visto a una mujer entrar a un lugar y todos, absolutamente todos, voltean a mirarla, no porque sea la más bella, no porque sea la más rica, sino porque hay algo en ella que no puedes explicar con palabras, algo que magnetiza, que atrae, que convoca, y en ese momento en silencio te has preguntado, ¿qué tiene ella que yo no tengo? Esa pregunta tiene respuesta, y no es la que crees. Tal vez has pasado años intentando complacer a todos, dando más de lo que recibes, siendo amable cuando no tienes ganas, diciendo que sí cuando quieres decir no, cambiando de opinión para encajar, achicándote para no incomodar, y a pesar de todo ese esfuerzo, de toda esa energía que gastas tratando de ser querida, de ser elegida, de ser vista, sigues sintiendo ese vacío inexplicable que nadie llena. Sigues sintiéndote sola incluso rodeada de gente. Sigues esperando que alguien, algún día, finalmente te vea. Déjame decirte algo que muy pocas personas tienen el valor de escuchar. El problema no es que no seas suficiente. El problema es exactamente lo opuesto. El problema es que llevas tanto tiempo siendo demasiado para los demás y demasiado poco para ti misma que te has perdido a ti en el proceso. Y hoy eso cambia. Este video es para la mujer que está cansada de sobrevivir las relaciones en lugar de florecer en ellas. Es para ti que sabes que hay algo más dentro de ti, pero no sabes cómo sacarlo. Es para la que ha leído 1000 libros de autoayuda, ha seguido 100 cuentas de motivación, y aún así siente que algo falta. Es para la mujer que en el fondo sabe que merece más, pero no sabe cómo convertirse en la versión de sí misma que puede recibirlo. Quédate. Lo que aprenderás aquí no es maquillaje para el alma, es cirugía. Este video es largo, intencionalmente largo, porque lo que voy a compartir contigo no es una lista de 5 trucos para ser más atractiva, no es un tutorial de lenguaje corporal, no es un conjunto de frases para decir en una cita. Lo que voy a compartir contigo hoy es una transformación completa de cómo te ves a ti misma, cómo te relacionas con el mundo y cómo te conviertes en la clase de mujer que no necesita perseguir a nadie porque naturalmente atrae a todos. Al final de este video, vas a entender por qué algunas mujeres tienen esa energía que todos quieren cerca. Vas a entender por qué no tiene nada que ver con el físico, con la edad, con el estatus económico, ni con la suerte. Vas a descubrir las capas profundas de lo que hace a una mujer verdaderamente magnética, su relación consigo misma, con su historia, con sus emociones, con su valor propio. Y más importante aún, vas a recibir un camino real para comenzar a construirte desde adentro. Pero te advierto desde ahora, algunas de estas verdades van a incomodar. Algunas van a tocar heridas que llevas tiempo fingiendo que ya cicatrizaron. Eso está bien, el dolor que sientes cuando una verdad te golpea no es señal de que algo está mal, es señal de que finalmente algo está comenzando a sanar. Así que respira, date permiso para sentir lo que venga y acompáñame en este viaje. Sé que llegas aquí cargando algo. Quizás es el peso de relaciones que no funcionaron y que todavía no entiendes por qué. Quizás es la sensación constante de que eres la que más da y la que menos recibe. Quizás es esa voz interna que nunca se calla, la que te dice que no eres suficientemente bonita, suficientemente interesante, suficientemente especial para ser elegida como primera opción. Sé que conoces la sensación de ver cómo las personas que amas se alejan sin una explicación clara, dejándote preguntándote qué hiciste mal. Sé lo que se siente quedarse dormida repasando conversaciones, buscando el momento exacto en que todo se rompió. Sé lo que es poner en pausa tus propias necesidades para atender las de todos los demás, con la esperanza de que alguien, algún día, haga lo mismo por ti. Y sé, con absoluta certeza, que hay una parte de ti que está profundamente cansada de eso. No estás sola en esto. No estás rota. No estás condenada a repetir los mismos ciclos para siempre. Lo que te pasa no es un defecto de carácter, es el resultado de patrones aprendidos, de heridas no atendidas, de una narrativa sobre ti misma que alguien más escribió cuando eras demasiado pequeña para cuestionarla. Y hoy, en este video, vamos a comenzar a reescribir esa narrativa, porque la mujer que todos quieren a su lado no nació así, se construyó.
Se eligió, se decidió a sí misma una y otra vez, incluso cuando dolía. Y tú puedes hacer lo mismo. Hay un concepto que quiero que tengas presente durante todo este video, y es este. El magnetismo no es algo que se aprende, es algo que se recupera. Tú naciste con él, todas lo hacemos. Los bebés y los niños pequeños tienen un magnetismo natural que nos hace querer estar cerca de ellos, no porque hagan algo especial, sino porque están completamente presentes, completamente auténticos, completamente en contacto con lo que sienten en cada momento. No performan, no filtran, no se preguntan si están siendo demasiado, solo son. Con el tiempo, el mundo fue enseñándote a esconderte, a ser menos, a ajustar tu volumen según el cuarto en el que estabas, a mostrar solo las partes que eran aceptadas y enterrar todo lo demás. Y en ese proceso de adaptación fuiste perdiendo la conexión con tu magnetismo natural. Lo que vamos a hacer hoy es el camino de regreso, no hacia una versión ideal de ti misma que no existe, sino hacia la versión real, completa, integrada de quien ya eres, porque esa mujer, la que vive debajo de las capas de miedo y de complacencia y de performance, esa mujer es absolutamente irresistible. Empecemos a conocerla. La mayoría de las mujeres que no se sienten verdaderamente queridas cometen el mismo error sin saberlo. Y ese error no es no ser suficientemente buenas, suficientemente lindas o suficientemente interesantes. El error es este. Buscan aprobación externa antes de haberse dado aprobación propia. Piénsalo. Cuando estás en una conversación con alguien que te importa, ¿estás verdaderamente presente en esa conversación o estás monitoreando constantemente cómo te está viendo esa persona? ¿Estás escuchando lo que el otro dice o estás calculando qué decir tú para causar la mejor impresión? ¿Estás siendo tú misma o estás siendo la versión de ti que crees que esa persona quiere ver? La mayoría de las personas, sin saberlo, viven en una especie de performance constante, especialmente en sus relaciones más importantes. Y lo trágico no es solo que esto te cansa, aunque lo hace. Lo trágico es que la otra persona lo siente. Aunque no lo pueda nombrar, aunque no lo pueda explicar racionalmente, siente que no está con la persona real. Y eso, a nivel inconsciente, crea distancia. Tal vez aprendiste de pequeña que ser demasiado expresiva emocionalmente era un problema, que llorar era una carga para los demás, que necesitar cosas era ser egoísta, que expresar enojo era peligroso, que mostrar alegría desinhibida te hacía ver tonta. Y entonces fuiste guardando esas partes, una por una, en una caja que mantuviste lo más cerrada posible. El psicólogo Carl Jung llamó a esto la sombra. La sombra no es lo malo que hay en nosotras, como mucha gente equivocadamente cree. La sombra es todo lo que hemos excluido de nuestra identidad consciente, todo lo que nos dijeron que no debíamos ser, todo lo que reprimimos para ser amadas y aceptadas. Y aquí está la paradoja que muy pocos conocen. Todo lo que guardas en la sombra no desaparece, sigue vivo, sigue activo, solo que ahora opera desde las sombras, desde lo inconsciente, influyendo en tus decisiones, en tus reacciones, en los patrones que repites en tus relaciones sin entender por qué. La mujer que constantemente atrae parejas emocionalmente no disponibles no es mala eligiendo, es que hay una parte de ella, en su sombra, que tiene una relación sin resolver con la no disponibilidad emocional. Quizás su primer modelo de amor fue alguien que no estaba presente emocionalmente y eso quedó grabado en su inconsciente como la definición de amor. La mujer que siempre termina siendo la que más da en sus relaciones no es simplemente generosa. Es que hay una parte de ella que aprendió que para ser digna de amor tenía que ganárselo con servicio, con sacrificio, con darse hasta vaciarse. La mujer que se minimiza en grupos sociales no es simplemente tímida, es que en algún momento de su historia aprendió que ser visible era peligroso, que sobresalir generaba consecuencias negativas. Eso requiere coraje, pero es la única puerta de entrada hacia la mujer que quieres ser. Hay una frase que has escuchado 1000 veces: tienes que amarte a ti misma, y es completamente verdad. Pero el problema es que nadie te enseña qué significa eso en la práctica. ¿Cómo se ama una a sí misma? ¿Es tomar baños de espuma? ¿Es decirte frases bonitas frente al espejo?
¿Es comprarte ropa cara cuando estás triste? Todas esas cosas están bien, pero no son el amor propio real. El amor propio real se ve muy diferente. El amor propio real se ve en decir no cuando algo no te hace bien, aunque eso decepcione a alguien que te importa. Se ve en alejarte de una situación que te daña, aunque tengas miedo de lo que viene después. Se ve en mantenerte fiel a tus valores, aunque el costo sea la aprobación de los demás. Se ve en tratarte con la misma compasión que le darías a tu mejor amiga cuando cometes un error, en lugar de destruirte a ti misma con la autocrítica. Se ve en elegirte todos los días, incluso en los días en que no te gusta demasiado lo que ves. Y aquí está la conexión directa con ser la mujer que todos quieren a su lado. Las personas que tienen un alto sentido de valor propio irradian algo que los demás perciben inmediatamente. No están desesperadas por aprobación, no se reducen para hacer sentir mejor a los demás, no toleran lo intolerable porque tienen miedo de quedarse solas, tienen límites que comunican claridad sobre quiénes son y lo que merecen. Y esa claridad, esa firmeza amorosa, es profundamente magnética. Nadie quiere estar cerca de alguien que no se quiere a sí mismo, no porque sea mala persona, sino porque estar con alguien que no se valora nos hace sentir la responsabilidad de llenar ese vacío. Y eso agota, eso ahuyenta, eso crea exactamente el ciclo opuesto al que estás buscando. Entonces el trabajo no es aprender a ser más atractiva para los demás. El trabajo es aprender a ser más atractiva para ti misma. Y todo lo demás viene como consecuencia. Uno de los temas más malentendidos cuando hablamos de relaciones es el de los límites. La mayoría de las mujeres tienen dos ideas erróneas muy comunes sobre los límites. La primera, que poner límites es ser egoísta. La segunda, que poner límites aleja a las personas. Ambas son completamente falsas. Y el daño que hacen estas creencias falsas es enorme. Los límites no son muros que te separan de los demás, que son el idioma con el que le dices al mundo quién eres y cómo deseas ser tratada. Son la manifestación externa de tu respeto interno. Y las personas que te quieren de verdad, las personas con quienes vale la pena construir algo, no solo respetan tus límites, sino que los aprecian. Porque los límites crean seguridad, los límites crean claridad. Los límites permiten que una relación sea honesta y sostenible, en lugar de ser una obra de teatro donde cada quien actúa para no molestar al otro. El problema es que muchas mujeres no tienen límites porque en algún momento de su historia aprendieron que tenerlos era peligroso. Quizás en su familia de origen, expresar lo que querían o lo que no querían generaba conflicto. Quizás alguien importante les enseñó que una buena mujer se sacrifica, que el amor verdadero implica no tener necesidades, que pedir es una forma de debilidad. Y entonces llegaron a la adultez sin saber cómo decir no, sin sentirse culpables por ello, sin saber cómo expresar una necesidad, sin sentir que están siendo una carga, sin saber cómo alejarse de algo que les hace daño, sin convencerse de que están exagerando. ¿Te suena familiar? Aquí hay algo importante que necesitas escuchar. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer presencia auténtica si estás completamente agotada de dar sin recibir. No puedes construir relaciones sanas desde un lugar de vacío emocional. Poner límites no es quitarle algo a los demás, es proteger la fuente de la que todos beben, y la mujer que sabe poner límites, que sabe decir esto sí y esto no, que sabe cuándo quedarse y cuándo irse, que no negocia su bienestar emocional para mantener la paz en su entorno, esa mujer tiene una presencia que se percibe desde el momento en que entra a una habitación. Hablemos de algo que no aparece en casi ningún libro de autoayuda y que sin embargo es uno de los factores más determinantes en cómo te perciben los demás: la presencia. No hablo de presencia en el sentido físico, aunque hay una conexión. Hablo de presencia en el sentido de estar verdaderamente aquí, en este momento, con esta persona, en esta conversación, sin estar simultáneamente en el pasado, analizando lo que dije, o en el futuro calculando lo que voy a decir. Vivimos en una era de distracción masiva. Nuestras mentes están entrenadas para estar en 1000 lugares al mismo tiempo. Chequeamos el teléfono en medio de las conversaciones. Pensamos en la siguiente cita mientras estamos en la actual.
Ensayamos respuestas mientras el otro todavía está hablando. Evaluamos y juzgamos y calculamos de manera constante en lugar de simplemente estar. Y la consecuencia es que rara vez estamos verdaderamente presentes con las personas que tenemos enfrente. Rara vez les ofrecemos lo que más necesita el ser humano, ser verdaderamente vistos, verdaderamente escuchados, verdaderamente sentidos. Cuando alguien te ofrece presencia real, lo sientes en el cuerpo. Hay algo que se relaja, algo que se abre, una sensación de que esta persona realmente está aquí, realmente está conmigo, realmente me importa lo suficiente como para dejar todo lo demás de lado por este momento. Es una experiencia tan rara y tan poderosa que cuando la encuentras, quieres quedarte cerca de esa persona. La mujer con presencia genuina no necesita ser la más inteligente de la sala ni la más entretenida. Solo necesita estar completamente aquí, hacer contacto real, escuchar con el cuerpo entero, responder desde un lugar de genuino interés. Y esa calidad de presencia es irresistible. El primer paso para cultivar la presencia es aprender a relacionarte con tu mente, porque la mente no para. Ese es su trabajo. Pensar, analizar, proyectar, recordar. No puedes apagarla, pero puedes aprender a no dejarte arrastrar por ella en todo momento. Puedes aprender a notar cuando tu mente se va y traerla de vuelta. Y con práctica, esa capacidad de retorno al presente se vuelve más rápida, más natural, más poderosa. La meditación, el mindfulness, la respiración consciente, todas estas prácticas tienen en común que entrenan exactamente esta capacidad. No son prácticas espirituales exclusivas para personas que van a retiros. Son entrenamientos prácticos para el músculo de la presencia. Y la mujer que tiene ese músculo desarrollado tiene una ventaja enorme en todas sus relaciones. Existe una confusión enorme en la cultura moderna sobre lo que significa la feminidad. Por un lado, hay narrativas que la reducen a la superficialidad, flores, lazos rosas, fragilidad, dependencia. Por el otro, hay una corriente que le tiene miedo a todo lo que suene a feminidad porque lo asocia con debilidad, con sumisión, con ser menos. Y en el medio de esas dos narrativas extremas, muchas mujeres se quedaron sin un lenguaje para habitar su propia feminidad de una manera que se sienta poderosa. Así que vamos a construir ese lenguaje juntas hoy. La feminidad real, la feminidad auténtica y poderosa, no tiene nada que ver con debilidad. La feminidad es la capacidad de sentir profundamente y no ahogarse en eso. Es la inteligencia emocional aplicada a las relaciones. Es la receptividad, la capacidad de recibir tanto lo bueno como lo difícil sin cerrarse ni endurecerse. Es la intuición, esa voz interna que sabe cosas antes de que la mente las procese. Es la fluidez, la capacidad de adaptarse sin perderse a sí misma. Es la calidez, la presencia que crea un campo en el que los demás se sienten seguros de abrirse. Estas no son cualidades secundarias, son superpoderes. La mujer que tiene una feminidad integrada, que no la teme ni la esconde ni la exagera, que simplemente la habita de manera natural, tiene un magnetismo que trasciende la lógica. No puedes explicar exactamente por qué quieres estar cerca de ella. Solo sabes que cuando estás con ella algo en ti se calma, se expande, se siente más vivo. Y eso no viene de ninguna técnica ni de ningún truco. Viene de la profundidad de su conexión consigo misma. Muchas mujeres desconectaron de su feminidad como mecanismo de protección. Si en tu historia hubo experiencias en las que ser femenina fue sinónimo de ser vulnerable en un sentido doloroso, si hubo momentos en que mostrarte como eres te hizo blanco de algo que te hizo daño, tiene todo el sentido del mundo que hayas aprendido a cubrirte con una armadura, que hayas aprendido a ser más dura, más controlada, más racional, como forma de protegerte. Pero esa armadura, aunque te protegió en un momento, hoy es lo que te separa de lo que más quieres, porque lo que quieres, en el fondo, es conexión real, y la conexión real requiere apertura, requiere que te dejes ver, requiere que seas alcanzable. La buena noticia es que no tienes que elegir entre ser fuerte y ser femenina. Esa es una falsa dicotomía. La mujer más magnética que puede ser es aquella que integra ambas cosas, la fortaleza de saber quién es y lo que vale,
y la apertura de no necesitar esconderse detrás de una máscara para protegerse. Las relaciones no son lo que aprendemos que son en las películas. No son dos personas perfectas que se encuentran y todo fluye naturalmente sin esfuerzo. Las relaciones son espejos. Son los mejores espejos que existen para mostrarte quién eres, qué crees sobre ti misma, qué crees que mereces, qué miedos todavía te gobiernan, qué heridas todavía no has sanado. Cada vez que alguien te activa emocionalmente de manera desproporcionada, no es que esa persona sea terrible, es que esa persona está tocando algo en tu interior que todavía está vivo, todavía sensible, todavía sin resolver. Cada vez que atraes a alguien que replica un patrón doloroso de tu historia, no es mala suerte, es tu inconsciente llevándote de vuelta a una situación familiar con la esperanza, aunque inconsciente, de resolverla esta vez. Cada vez que te cuesta recibir, ya sea amor, ayuda, halagos, cuidado, no es que seas independiente, es que hay una parte de ti que todavía no se cree merecedora de recibir. Estos son mensajes de tus relaciones. Y en lugar de culpar a las personas que los traen, lo más poderoso que puedes hacer es usarlos como información. Preguntarte, ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí misma? ¿Qué creencia está en juego aquí? ¿Qué herida está siendo activada? Esa pregunta, hecha con curiosidad en lugar de con juicio, es una de las herramientas más poderosas de crecimiento personal que existen. La mujer que entiende que sus relaciones son espejos deja de estar en guerra constante con el mundo y con las personas que tiene en su vida. Empieza a ver los conflictos no como obstáculos, sino como oportunidades. Empieza a usar cada relación, cada interacción, cada activación emocional como datos valiosos sobre su propio mundo interior. Y con ese nivel de conciencia, sus relaciones se transforman. No porque las personas a su alrededor cambien, sino porque ella cambia, porque desde un lugar diferente, los espejos muestran cosas diferentes. Una de las habilidades más determinantes de la mujer magnética es cómo se comunica. No me refiero a hablar bien o a tener vocabulario extenso. Me refiero a la calidad de comunicación que crea conexión real. La comunicación que conecta escucha para entender, no para responder. La mayoría de las personas, mientras el otro habla, ya están pensando en lo que van a decir. Eso no es escucha, eso es esperar tu turno para hablar. La escucha real implica silenciar la voz en tu cabeza lo suficiente para realmente recibir lo que el otro está diciendo, tanto las palabras como lo que hay debajo de las palabras. La comunicación que conecta habla desde el yo, no desde el tú. Hay una diferencia enorme entre decirle a alguien tú nunca me escuchas y decirle cuando siento que no me están escuchando, me pongo triste y me cierro. La primera es un ataque que genera defensa. La segunda es una vulnerabilidad que genera conexión. Hablar desde el yo no es debilidad. Es una forma mucho más poderosa de comunicar porque invita al otro a entenderte en lugar de provocar que se defienda de ti. La comunicación que conecta no evita las conversaciones difíciles. Las mujeres que evitan el conflicto a toda costa, que prefieren callar su malestar para no crear tensión, que sonríen cuando en realidad están llorando por dentro. Esas mujeres acumulan resentimiento, generan distancia emocional con las personas que les importan y eventualmente o estallan o se alejan sin explicación. La capacidad de tener conversaciones difíciles con cuidado y con claridad es uno de los sellos de la madurez emocional y es una de las cosas que más admiran y valoran las personas que conviven contigo. La comunicación que conecta valida antes de resolver. Cuando alguien te comparte algo doloroso, la reacción automática de muchas personas es inmediatamente intentar resolver el problema o dar perspectiva o minimizar lo que siente el otro para que se sienta mejor. Pero lo que la mayoría de las personas necesita antes de cualquier consejo o perspectiva es sentirse validadas, sentir que lo que sienten tiene sentido, que no están exagerando, que su experiencia es real y que importa. Un simple tiene todo el sentido que te sientas así hace más que 10 consejos bien intencionados. Aquí llegamos a uno de los temas más importantes y menos hablados. ¿Cómo te relacionas con tus propias emociones? Vivimos en una cultura que nos enseñó a tener una relación adversarial con nuestras emociones, especialmente las emociones llamadas negativas, como el miedo, la tristeza, la ira, los celos,
la envidia. Se supone que no debemos sentirlas, o si las sentimos, debemos ocultarlas lo antes posible, superarlas, no dejar que nos afecten. El resultado es que la mayoría de las personas lleva encima una carga emocional no procesada enorme, años de emociones que fueron rechazadas, suprimidas, enterradas, que siguen vivas dentro de ellas, filtrándose en sus decisiones, en sus reacciones, en sus relaciones. La mujer emocionalmente madura no es la que no siente. La mujer emocionalmente madura es la que siente completamente, sin ahogarse en eso. La diferencia entre ser arrastrada por una emoción y habitarla conscientemente es enorme. Cuando eres arrastrada por una emoción, la emoción habla por ti, hace cosas que luego lamentas, dice palabras que no querías decir, toma decisiones que no sirven a tus mejores intereses, te convierte en rehén de tu mundo interior. Cuando habitas una emoción conscientemente, puedes sentirla completamente sin que eso signifique actuar desde ella de manera automática. Puedes decir, estoy sintiendo miedo ahora mismo, sin que ese miedo te paralice o te lleve a tomar decisiones apresuradas. Puedes sentir ira sin explotarle a la primera persona que se cruce en tu camino. Puedes sentir tristeza sin hundirte en ella durante semanas. Esta capacidad se llama regulación emocional, y no es algo con lo que nacemos, es algo que se desarrolla. El primer paso es simplemente nombrar lo que sientes. Una conexión to habito utabualdo a de tu ser. Es que esperabaldo abualdo abuars. Es que esperabaldo 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 abuars. Es que esperabal. Hay investigaciones neurológicas fascinantes que muestran que el solo hecho de ponerle nombre a una emoción reduce su intensidad significativamente. Cuando dices en voz alta o en tu mente ahora mismo siento ansiedad, hay algo en el cerebro que se calma, porque la parte pensante, racional, de tu cerebro empieza a tomar las riendas de la parte más reactiva y emocional. El segundo paso es darte permiso de sentir sin juicio. La mayoría de las emociones se intensifican cuando las resistimos. Cuando dices no debería sentir esto, o qué mal que me sienta así, estás añadiendo una capa de sufrimiento sobre la emoción original. Cuando simplemente dices aquí está esta emoción, está bien que esté, hay una apertura que permite que fluya y se procese naturalmente. El tercer paso es distinguir entre la emoción y la historia que cuentas sobre la emoción. El miedo es una sensación en el cuerpo. La historia de nadie me va a querer nunca es un pensamiento. Son cosas diferentes. La emoción original generalmente dura mucho menos tiempo que la historia que construimos alrededor de ella. Aprender a separar las dos cosas es un cambio de perspectiva que transforma tu experiencia interna radicalmente. Hay algo que ningún truco de seducción ni ningún consejo de imagen personal puede reemplazar. El propósito. La mujer que sabe por qué está aquí, que tiene una dirección clara en su vida, que construye algo que le importa más allá de lo que otros piensan de ella, esa mujer tiene una energía que es literalmente irresistible. Lo que importa no es la escala del propósito, lo que importa es que sea tuyo, que venga de adentro, que esté alineado con tus valores más profundos. Y aquí está la conexión con todo lo que hemos hablado. Para encontrar tu propósito genuino, tienes que conocerte genuinamente. Tienes que haber hecho ese trabajo de mirar hacia adentro, de integrar las partes de ti que has escondido, de sanar las heridas que te hacen reaccionar desde el miedo en lugar de desde la claridad. El propósito no aparece en el vacío, aparece cuando estás suficientemente quieta y suficientemente honesta contigo misma para escucharlo. Hemos llegado al corazón de este video, y quiero que te detengas un momento, quiero que sientas lo que estás sintiendo ahora mismo, sin juzgarlo.